Buenas tardes a todos. Bienvenidos en primer lugar a todos los que venís de fuera de nuestra ciudad, a tantas localidades hermanas de Andalucía que nos acompañáis hoy en Algeciras. Bienvenidos en nombre del alcalde. Estamos celebrando ahora mismo un pleno en el ayuntamiento. Me he escapado un momentito para poder acompañaros, pero el alcalde José Ignacio Andalucía quería pues daros a todos la bienvenida y en su nombre pues he venido también a dar la bienvenida a personas muy habituales en nuestra ciudad y que llevan pues años también apostando por el flamenco en nuestra tierra, al director general del Instituto Andaluz del Flamenco, a Cristóbal, que es un habitual, como decimos, del encuentro de Paco de Lucía, de esta casa, de este Centro de Interpretación Paco de Lucía, también a Tania Barcelona, la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, también una amiga de hace muchísimos años que lleva tantísimos años trabajando por el flamenco, por la cultura y por tantos otros temas que han permitido el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y a la presidenta de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía por elegir también apostar por este rincón del sur de Andalucía que vive el flamenco con una gran intensidad. Evidentemente también dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible este foro de peñas flamencas en Algeciras, especialmente a quienes son de la tierra, a quienes llevan la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, también al presidente provincial, a quienes llevan a cabo esta casa, que es la Casa de Paco, a todo el equipo de la Delegación de Cultura y al equipo de José Luis Lara que llenan de contenido, de vida este espacio. Para nosotros, desde luego, es un lujo poder acogeros en este lugar que ha llevado un gran trabajo poder llegar hasta este espacio en el que recorremos cuál fue la vida y cuál fue la obra del genio universal de la guitarra, Paco de Lucía. Nosotros cada año celebramos ese encuentro internacional de guitarra en el mes de julio, al que también aprovechamos para invitarles y en el que seguimos trabajando además en el flamenco. Acabamos de recibir ahora una subvención importante para trabajar todo el eje que ven ustedes en esta calle y que vamos a fundamentar en Paco de Lucía, y por tanto vamos a seguir apostando desde el ámbito universitario, desde el ámbito también educativo, por la figura de Paco de Lucía y por el flamenco. Yo como delegado de educación, pues evidentemente todo lo llevo, si me permiten, a mi ámbito, y estamos muy contentos de poder seguir desarrollando investigaciones y poder profundizar en esa figura de Paco de Lucía. Yo, antes de empezar, le preguntaba al fotógrafo del ayuntamiento, que como sabéis es tremendamente aficionado al flamenco y un miembro muy activo de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, ¿qué es una peña flamenca? ¿Cuál es su valor? Y él me decía, pues es al final el baluarte de haber conseguido que perviva el cante flamenco, especialmente el cante gitano, que hasta nuestros días tengamos este tesoro de Andalucía, este tesoro cultural. Pues las peñas flamencas sois evidentemente partícipes y actores muy importantes en que hoy tengamos el flamenco que tenemos hoy, que sigan las raíces y que siga toda nuestra cultura. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Algeciras también daros las gracias a todos vosotros, dar las gracias al Instituto Andaluz del Flamenco y a la Delegación Territorial de Cultura por seguir apostando por Algeciras y por una de sus mayores riquezas, como es el flamenco. Muchísimas gracias. Sí, bueno, aparte de daros a todas y a todos la bienvenida a este primer foro de Peña Flamenca, quiero agradecer al Ayuntamiento de Algeciras su acogida. Muchísimas gracias y por haber aceptado que estuviéramos aquí en esta localidad y que hiciéramos aquí este primer foro. Dar las gracias muy especialmente al Instituto Andaluz del Flamenco, la Consejería de Cultura, por haber apostado desde el principio por esta idea, desde que se la propusimos, y haber querido organizar con nosotros, Cristóbal. Gracias por haber querido desde el primer momento organizar este foro y apostar
por este foro, que también era para nosotros importante, porque estamos en un momento que la verdad en el que las peñas nos enfrentamos a muchísimos retos, ¿no? en este siglo XXI, y era importante ponernos, al cumplir la Confederación 40 años, pues hacer esta pequeña puesta al día, ¿no? Quería deciros que con este primer foro de Peñas Flamencas de Andalucía queremos al menos avanzar en 3 grandes objetivos. Reflexionar sobre cómo incorporar a las nuevas generaciones, ofreciendo actividades, lenguajes y formatos que dialoguen con sus sensibilidades sin perder, por supuesto, la esencia de las peñas. Profundizar en nuestro compromiso con el entorno social, reforzando la dimensión comunitaria, la colaboración con otros agentes culturales y educativos y la apertura a la diversidad y la igualdad en todas sus formas. Y por último, impulsar la profesionalización de la gestión, mejorando la organización interna, la planificación económica, la comunicación y el uso de herramientas digitales tan importante ahora mismo, incluyendo redes sociales e inteligencia artificial. Pero queremos que este foro sea un espacio práctico, donde compartamos experiencias, identifiquemos buenas prácticas y diseñemos estrategias concretas de futuro para las peñas flamencas de Andalucía. Este foro no está pensado como un simple ciclo de conferencias o de mesas redondas, sino precisamente como un espacio de diálogo y de construcción colectiva. En cada intervención, cada pregunta, cada propuesta son necesarias para que salgan de aquí esas líneas de trabajo compartidas que queremos sacar. Os invito a todas y a todos a participar con libertad, con respeto y con la convicción de que todas las voces suman, las de las peñas históricas y las de las más jóvenes, las del ámbito rural y las del urbano, las de los artistas consagrados y los emergentes, las de quienes vivan en el mundo académico y las de quienes vengan de la afición vivida en primera línea. Con este espíritu de encuentro, de escucha y de construcción compartida, de verdad queremos que estos 2 días de trabajo sean el inicio de una nueva etapa de cooperación, innovación y fortalecimiento del movimiento peñístico andaluz. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos, o buenas tardes ya. Quiero saludar a los miembros de la mesa, a Javier, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Envíale un saludo de nuestra parte al alcalde, a mi compañero de consejería y amigo, a Cristóbal, y a Concha, la presidenta de la Confederación Andaluza de las Peñas Flamencas. Saludar a todos los presidentes de las federaciones de peñas flamencas y un saludo, permítanme, muy especial para el de la provincia de Cádiz, que es mi presidente, mi querido Enrique. Presidente también de las distintas peñas que hoy nos acompañáis, tejido asociativo, artistas y en definitiva pues a todos los amantes de este arte. Sean todos bienvenidos a este espacio, que es la casa de uno de los grandes de nuestra tierra, nuestro querido y admirado Paco de Lucía, que como bien ha dicho el concejal, nos ha costado un duro trabajo poner en marcha, porque hemos estado trabajando conjuntamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que fuera una realidad. Y sobre todo pues a todos los que venís de fuera, pues bienvenidos a la provincia de Cádiz y bienvenidos a esta ciudad flamenca, la ciudad de Algeciras. Es un orgullo para mí como delegada de Turismo y de Cultura que Algeciras pueda acoger este foro, este primer foro de peñas flamencas, porque el flamenco, aparte de ser arte, aparte de identidad, esencia, patrimonio, es cultura y además es turismo, ¿verdad, Enrique? Sí. Y de todo eso vamos a hablar a lo largo de todo este fin de semana, no solo de dónde venimos, sino de dónde estamos y del futuro, sobre todo, de las peñas. Este gobierno de Andalucía está trabajando duro para poner el flamenco en el lugar que se merece, con una ley de flamenco que garantiza su divulgación, adopta medidas para su protección, su conservación, su difusión e investigación y promueve su conocimiento para su uso como bien social y como patrimonio inmaterial, contribuyendo así a fortalecer la industria cultural más genuina
y más singular de Andalucía y asegurando así su transmisión a las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos llevando a las aulas el flamenco para acercarlo a nuestros niños y jóvenes, y también pues vamos de la mano de aquellos que mantienen intacta su llama y la proyectan al mundo con orgullo, que sois vosotros, las peñas flamencas. Espacios claves para la enseñanza, para la difusión y para la conservación de este arte. Precisamente la ley del flamenco así os reconoce a las peñas como entidades culturales sin ánimo de lucro, esenciales para el fomento y para la conservación del flamenco en sus distintas manifestaciones, y por eso desde la Junta de Andalucía impulsamos y apoyamos ese circuito andaluz de peñas que aquí en la provincia de Cádiz comenzó el pasado mes de septiembre, finalizando este fin de semana. Creo que han sido 33 actuaciones en 23 localidades de Cádiz, un circuito que comienza como punto de partida con la firma de un convenio con el objetivo de favorecer a la ciudadanía el acceso a la cultura y contribuir a la difusión del flamenco a través de programas, y que este año además hemos incrementado su aportación presupuestaria hasta llegar a un 20%. Nuestras peñas también han acogido durante las primeras fases provinciales el circuito andaluz de jóvenes flamencos para visibilizar el flamenco y generar oportunidades para la creación y para la atracción de públicos entre los jóvenes. Y ayer estuvimos en Jerez, ¿verdad, Cristóbal?, presentando el festival de Jerez. Querida Angelita, te vi ayer y te veo aquí, muy bien. Presentamos el Festival de Jerez, donde algunas de esas actividades también se realizarán en peñas flamencas. Ya tenemos resueltas también la convocatoria de ayudas al tejido asociativo de 2025, en el que hay peñas flamencas que han resultado beneficiarias. Noviembre ha sido más flamenco que nunca. Celebramos el Día del Flamenco con una actividad exitosa que fue denominada Flamenco Expuesto, en el que en todas las capitales de provincias a la misma hora se estaban celebrando espectáculos de flamenco en museos o en centros expositivos de esas ciudades. Y culminamos con este foro de peñas flamencas este noviembre. Pero es que diciembre también viene muy cargado. Tenemos un mes de Navidad Flamenca, y ahí también quiero felicitar a la Federación de las Peñas de Cádiz, porque han organizado un cartel con 47 zambombas que empiezan precisamente también este fin de semana y terminan el 23 de diciembre en 29 municipios que han contado con una ayuda también de una institución muy importante, que es la Diputación Provincial de Cádiz, y cuyo cartel el otro día tuve el honor de que me lo vinieran a presentar, y realmente ha sido un trabajazo importante. Por nuestra parte también desde el Instituto Andaluz de Flamenco vamos a organizar una zambomba Vic en Jerez el 13 de diciembre, 3 zambombas Vic en Arcos y una en Paterna, así que tenemos programación, trabajo para todo el mes. En definitiva, sois esenciales para la conservación del flamenco, para los nuevos talentos que surgen, y espero que este foro pues, que celebramos este fin de semana os sirva para poner en común, como ha dicho Concha, pues, experiencias, intercambiar conocimientos, para que os ayuden a mejorar y a seguir pues, siendo guardianes de este tesoro que cumple 15 años como patrimonio inmaterial de la humanidad. Este foro, como tú dices, Concha, debe servir para reflexionar sobre vuestro modelo de gestión y adaptarse también a los tiempos actuales, mejorando también vuestra gestión interna, acercándose a nuevos públicos y nuevas sensibilidades. Todo ello pues para seguir siendo esos puntos de referencia cultural relevantes que sois en Andalucía. Espero que tengáis un fin de semana muy provechoso y, como siempre, estoy a vuestra disposición, y sobre todo feliz estancia aquí en Algeciras, en la provincia de Cádiz. Buenas tardes.
tardes y bienvenidos a todos y a todas a la Casa del Maestro, a la casa de Paco de Lucía. En primer lugar, quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Algeciras y en este caso a su delegado de Educación, porque desde que en el primer momento, en las primeras reuniones, ¿verdad, Concha?, planteamos cuál era el espacio ideal para hacer este primer foro de estrategias de futuro de las peñas flamencas de Andalucía. Sabíamos que tenía que hacerse aquí. Paco de Lucía fue un gran defensor de las peñas y siempre las tuvo en cualquier lugar del mundo en el que estaba. Hablaba de esos espacios diferentes y originales donde escuchar el flamenco y donde disfrutar el flamenco, y por lo tanto para este primer foro contextualizarlo y hacerlo aquí en Algeciras es un éxito. Darle las gracias también a la presidenta de la Confederación de Peñas de Andalucía, Concha Prieto, y presidenta de la Federación de Peñas de Sevilla, por ese diálogo y escucha activa que tenemos en el Instituto Andaluz del Flamenco. Desde que yo soy director del instituto, uno de los objetivos principales que me marqué es la relación directa siempre con el tejido asociativo, con las peñas. Para mí las peñas son la parte fundamental donde escuchar, entender y generar nuevos artistas y nuevos públicos. Soy pieza fundamental. Aparte, siempre nos marcamos retos y ese reto sin vosotros no los podemos conseguir. Y creo que este primer foro de estrategia de futuro de las peñas flamencas de Andalucía viene a corroborar ese trabajo que hacemos todos los años cuando arrancamos el año, en enero y febrero, reuniéndonos con los 8 presidentes de las federaciones, que a la misma vez son la voz de sus peñas en su provincia, y con la presidenta de la Confederación, para hacer una puesta en valor de lo que ya hemos trabajado en años anteriores y lo que nos queda y los retos que nos quedan que afrontar en el año que tenemos que hacer. De ahí, de esos encuentros que el año pasado lo tuvimos en Huelva, nace, por ejemplo, siempre con criterio, exigiendo una apuesta firme por parte de la Consejería de Cultura y Deporte a través de la agencia y del instituto. Os tengo que decir al resto de representantes de las peñas de Andalucía que vuestros representantes os representan muy bien en esas reuniones y son muy reivindicativos con criterios y hacen propuestas muy interesantes, y nosotros intentamos siempre que esas propuestas que nacen de esas reuniones de principio de año se vayan concretando a lo largo del año. Ese aumento en la aportación económica en el circuito 2025 nace de esas reuniones. De esas reuniones nace la necesidad de apostar por los artistas que participan en el circuito andaluz de peña, para que los espacios escénicos de las peñas sean espacios de referencia y sean espacios donde el flamenco se dignifique, y donde las peñas, cuando no tienen esos espacios, buscan las colaboraciones con los ayuntamientos para que así sea. En esos encuentros también aparece la necesidad que siempre existe y que hay, y que por eso el nombre de la estrategia de futuro de las peñas flamencas de Andalucía, y es ese envejecimiento que hay de los socios de las peñas de Andalucía, que todos somos consecuentes, y que hay iniciativas muy interesantes en Andalucía que lo que hacen es darle protagonismo a nuevos socios en la toma de decisiones de la Junta Directiva. También en esos primeros encuentros se demanda esa necesidad, y creo que este primer foro de estrategia del futuro de las peñas flamencas de Andalucía viene a confirmarlo. Le quiero dar las gracias también a Tania, delegada territorial de Cultura en la provincia de Cádiz, porque siempre estás con nosotros en cualquier iniciativa, y que sé que con tu presidente, con Enrique y con todos tus colectivos, trabaja de manera activa, y te damos las gracias también por estar aquí apoyando este primer foro de estrategia de futuro de las peñas flamencas de Andalucía. Este primer foro de estrategia de futuro de las peñas de flamencas de Andalucía era muy necesario, y sobre todo confirmo los diferentes puntos de los que ha hablado Concha en su intervención. ¿Por qué estrategias de futuro? Estrategias de futuro porque cuando empezamos a discutir
que en un primer momento se habló de un Congreso Internacional de Flamenco, se habló también de un Congreso de Peña, y yo decía, vamos a hacer la primera iniciativa como hacían los romanos en esos foros de discusión. Y lo que nosotros pretendemos con este foro es que no solamente estéis escuchando lo que se plantee desde aquí, sino queremos que seáis muy proactivos a la hora de plantear cualquier iniciativa que sirva para el fortalecimiento del tejido asociativo. Para eso hemos diseñado 2 jornadas donde hemos intentado coordinar las mesas redondas también con el disfrute del flamenco, con actuaciones como las que vamos a tener esta noche de Perico Españero y de Paqui Lara, con una visita que voy a tener mañana por la mañana al Centro de Interpretación Paco de Lucía, que va a servir para conocer un poquito más la figura del maestro algecireño, y que vamos a tener también una clausura mañana a las 1:30 con un concierto de Ángel Bocanegra, que es el violín flamenco. Hemos querido elegir a Ángel Bocanegra, que lo hacemos en colaboración con AIE y dentro del programa de Artista en Ruta, porque cuando planteamos el primer circuito de jóvenes flamencos, que lo hicimos también contando con las diferentes propuestas que podéis hacer desde las federaciones, en las discusiones, y muestra es cómo finalmente ha terminado ese circuito andaluz de jóvenes flamencos, llegamos a la conclusión que ese circuito andaluz de jóvenes flamencos no deberíamos marcarlo desde criterios de los concursos que se hacen a lo largo de toda Andalucía, sino que tenía que ser uno de los objetivos principales, y por eso las fases iniciales se hicieron en la Peña del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, es utilizar este circuito para la aparición de nuevos valores, pero también para la aparición de nuevos públicos. Decidimos que en el cante fueran libres a la hora de la elección de los palos y de la interpretación, que lo mismo sucediera en el toque y que lo mismo sucediera en el baile. Y abrimos la posibilidad de poner también en valor a los instrumentos. ¿Por qué? Porque en esas discusiones que teníamos hablábamos que igual la manera de llevar gente joven a las peñas era a través de los lenguajes que la propia gente joven tenía en el día a día. Y hablábamos, y como anécdota, que si de repente había un cuarteto de saxofones que hacían algo relacionado con la música de Paco de Lucía, y eso nos llevaba gente joven a las peñas, pues que bienvenida era. Os tengo que decir que después de todas las fases y de los 120 chicos y chicas de Andalucía menores de 25 años que han participado, nos hemos sorprendido que todos han participado desde la esencia del flamenco. En el cante, en el toque, en el baile y en el instrumental han sido los más clásicos del mundo. Por lo tanto, la tradición, el conocimiento del flamenco en nuestros jóvenes está instaurado. Lo que tenemos que hacer ahora es que nuestros jóvenes vayan a las peñas y vayan a los teatros, porque es otro de los retos y otro de las mesas que tenemos en este foro. Tenemos que ver la manera de que, porque lo que sucede aquí, no por nosotros 4, sino cuando esta tarde se suba Paqui y el Pañero, está el futuro está resuelto. No hay que poner ninguna duda que vamos a tener unas generaciones de cantadores, tocadores, bailadores, instrumentistas que van a seguir sorprendiendo al público, que van a seguir ocupando espacios y protagonistas en los principales teatros y festivales a nivel andaluz, nacional e internacional, pero creo, y quiero que reflexionéis mucho durante estos días, que no es el problema, sino el reto lo tenemos ahí. En los públicos es donde tenemos el reto. Tenemos que conseguir que las nuevas generaciones vayan al teatro, a consumir cultura y a consumir flamenco. Y es un reto que de aquí tiene que salir en las conclusiones. Y vosotros, el tejido asociativo, que sois la parte fundamental del flamenco y que lo tenemos muy claro, tenéis que ayudarnos a que eso suceda. Está muy bien que tengamos... cuando el flamenco se enfrenta desde la exhibición de arte escénica a cualquier propuesta escénica, como arte vivo se deja influenciar por cualquier disciplina. No lo veamos eso como algo negativo para el flamenco.
Y vuelvo a hacer hincapié que de los 120 chicos y chicas que se han presentado al Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, esos han ido desde la tradición, desde el conocimiento, desde el respeto. Pero si vemos que la evolución estética puede ayudarnos, os invito que en vuestras programaciones de vuestras peñas lo hagáis, y para muestra hay algunas peñas aquí, como la Peña Torre Macarena o la Peña La Platería, que introducen nuevos lenguajes dentro del mundo del flamenco en sus programaciones y que luego tienen resultados de público muy positivos. No nos pongamos límites, tenemos que defender la tradición, pero nunca dudéis que el que evolucione en el flamenco lo hace desde el conocimiento y desde el respeto. Y si eso nos ayuda a que los que tienen que llenar los espacios escénicos los llenemos, vamos a hacerlo entre todos. Buenas tardes. Por lo tanto, la estructura de este primer foro de estrategia de futuro de las peñas flamencas se va a dividir en las 2 jornadas. Después de este acto institucional, Teo, gracias por aceptar el reto de la conferencia inaugural, donde vas a hablar del presente y el futuro de las peñas flamencas en Andalucía. Y creo que esta primera exposición puede ir un poco por ahí la exposición que tú nos vas a hacer. Luego, si os dais cuenta, la primera mesa de esta tarde va a versar sobre nuevos públicos y retos a abordar en digitalización y redes, que también Concha nos ha esbozado un poquito, que la va a moderar mi amigo Manuel Macías. Tengo asegurado que en esa moderación vas a tocar todas esas necesidades que existen, y va a estar Jorge, un CEO de una agencia de comunicación, va a estar Jesús Montilla, que de desarrollo y mantenimiento de una página web, y Lucía Benavides, que es bailaora e influencer. Vamos a empezar a nosotros también a utilizar en nuestro lenguaje, somos todos muy jóvenes, de influencer, de reel, de live, porque ahí está el futuro. Lucía Benavides es una bailaora, pero tiene, no sé, son 120.000 seguidores en Instagram. Que Lucía Benavides hoy, cuando esté esta tarde con nosotros, suba un reel en su Instagram hablando de que está en el primer foro de estrategia de futuro de las peñas flamencas de Andalucía, vamos a tener 120, casi con total seguridad, chicos y chicas menores de 30 años que van a decir que esto del primer foro de estrategia de futuro de las peñas flamencas de Andalucía. Luego también por la tarde va a haber otra mesa redonda, que va a ser el encuentro de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre peñas flamencas pioneras y peñas flamencas noveles. Yo creo que la va a moderar José Antonio Troya, de la Peña Torre Macarena, y que va a haber una serie de participantes donde las buenas prácticas hay que compartirlas. Las malas, comentarlas, pero las buenas, compartirlas. Así vamos a terminar el viernes con un espectáculo aquí de Perico el Pañero con Paqui Lara, y luego el sábado pues vamos a seguir enriqueciéndonos y aprendiéndonos con la visita al Centro de Interpretación Paco de Lucía, y luego la mesa redonda que va a coordinar Concha sobre estrategias de futuro para las peñas flamencas de Andalucía. Y hemos querido que los 8 presidentes de las federaciones provinciales seáis los que discutáis de manera productiva y constructiva sobre hacia dónde vamos. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos en el mes de febrero, ya adelanto, en la en la Universidad Pablo Olavide, que ayer tuvimos un acto súper bonito en la Cátedra de Flamenco de la Pablo Olavide. La reunión este año la vamos a tener en Sevilla en el mes de febrero, avisaremos con suficiente antelación para que el primer punto del día de esa reunión sea saber qué ha salido de este primer foro de estrategias de futuro de las peñas flamencas de Andalucía. Por lo tanto, discutamos en positivo, pensemos en positivo, y yo, para mí, sois parte fundamental del flamenco. Tenéis a la Consejería de Cultura, al Instituto Andaluz del Flamenco abierto para cualquier iniciativa, siempre para enriquecer y fortalecer el flamenco. Por lo tanto, damos por inaugurada Tania, Concha y Javier este primer foro de estrategias de futuro de las peñas flamencas. Hacemos un pequeño receso para que Teo se sitúe y empecemos con la primera inauguración.
A las mesas institucionales normalmente no se les hace preguntas, pero como esto es un foro constructivo, si ya queréis hacer alguna pregunta, aprovechar, porque a mí me hubiera encantado estar con vosotros todo el fin de semana, pero el mes de noviembre tenemos organizadas más de 180 actividades en toda Andalucía, me tengo que ir para Granada, con que si por parte de los participantes en este foro quería hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa, estaremos encantados, y si no haremos receso de 15 minutos y empezarán con la primera conferencia. Levántate. No educada para cantar, pero tengo buena voz. Sí es cierto, como tú bien has dicho, que en el circuito andaluz de jóvenes, pues dejasteis la puerta abierta y no marcasteis ningún obstante. No marcamos. No marcasteis. Marcamos, obstante, fue una decisión de todos. Es verdad. Muy bien. No marcasteis, te digo, yo estaba en contra, ¿no? ¿En qué momento? Pero había 8 que votaron a favor. Y yo lo acepté. La democracia. Pero de ahí a que pueda hacer mi queja o sugerencia, sigo haciendo lo mismo, pero no iba por ahí. Lo que sí he ido es que habéis quedado sorprendidos, porque buscabais otros retos, buscabais otras escuchas, buscabais o creíais que la juventud iba por otro lado. Y no ha sido así. Como tú bien has dicho, la juventud viene mostrando seguidilla, mostrando tonar y mostrando los cantes básicos. Y esa es la realidad. Vuelvo a decir, buscabais otra cosa y habéis sorprendido de que la juventud al final pues siga conservando el flamenco. De ahí, tú bien dices que esto evidentemente tiene un largo futuro. Ahora bien, el tema instrumental, lo que volvéis a seguir intentando de meter otras músicas, ¿vale? Queréis ampliar el abanico por donde sea, ampliar el abanico por donde sea. El abanico está cerrado. Los cantes son más de 70. Lo que tenemos, fomentemos lo que tenemos, para lo cual estamos la Peña Flamenca. Que en el artículo 1 de nuestro estatuto dice fomentar nuestra música culta en su esencia. Por lo tanto, yo lo que le pido al instituto, aparte de agradecerle lo del Congreso y toda la labor que está haciendo, que siga conservando y no abriendo el abanico, porque al final no lo hago. ¿Queréis contestar a alguien de la mesa o...? No. Vale. En primer lugar, quiero aclarar que decidimos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, no nos equivocamos. Que los jóvenes hayan apostado por la tradición no quiere decir en absoluto que no se estén haciendo otros lenguajes en la gente joven. Y lo que sí consideras conmigo, Enrique, es que la manera de conseguir que la gente joven vaya a las peñas y al flamenco en general es a través de hacer una escucha activa de las maneras de comunicación que tienen los jóvenes y de los consumos culturales que tienen los jóvenes. No es contradictorio que los artistas que se han presentado al circuito andaluz de jóvenes flamencos sigan defendiendo la seguirilla, la soleá, bailen con moño y con patas de cola. No es contradictorio con la idea que sigo potenciando de aportar el instrumento en esta categoría, y además estamos en el Centro de Interpretación de Paco de Lucía, que fue uno de los pioneros que introdujo el cajón flamenco. Y cuando introdujo el cajón flamenco, todo el mundo nos pusimos la mano a la cabeza. Y que hoy por hoy es el instrumento más que asumimos dentro del mundo del flamenco. El objetivo de ese circuito era principalmente la aparición de nuevos valores y sobre todo la manera de llevar a la gente joven a las peñas. Porque me tenéis que dar la razón todos los que estamos aquí, que tenemos una afluencia de público mayor y tenemos una influencia de toma de decisiones en la junta directiva y en las peñas de gente muy mayor, y tenemos un problema regeneracional. Entonces, lo sorprendido, a mí no me sorprendió que se cantara por seguirilla, soleá, no me sorprendió. Tampoco me sorprendió que hubiera un piano, o que hubiera una flauta travesera, o que hubiera un contrabajo. Pero tampoco hubiera estado mal
que desde el baile se hubiera proyectado un baile un poquito más contemporáneo. Porque vuelvo a repetir, cuando los artistas en su evolución estética y creativa, desde el conocimiento evolucionan como evoluciona la sociedad y eso genera nuevos públicos para nosotros, bienvenido será. Ese engranaje entre la tradición mirando hacia atrás, mirando el presente y hacia dónde vamos, tiene que ser otro de los análisis que tiene que salir de este primer foro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Hablamos de la cultura flamenca, hablamos de la guitarra, del cante, del baile, de la poesía y literatura. No nos olvidamos, ayer en la Pablo Olavide hubo un espectáculo súper bonito y el poeta de Carmona, que no me acuerdo ahora el nombre, participó directamente. Pero no se fomenta, no da miedo hablar de la literatura flamenca, de la poesía flamenca, porque los cantadores utilizan mucha letra antigua. Se hablaba ayer de eso, que dicen que cuando en las GAE se registra la pone popular, pero es todo lo contrario. Hay mucha creación literaria y poética en torno al flamenco. Yo era una sugerencia para otra, porque supongo que no será posible actualmente en este congreso, pero para otros congresos tratar asuntos legales que estamos un poco perdidos. Tratar asuntos legales. Sí. Lo vamos a tratar mañana. Mañana de todas maneras hay una mesa redonda para eso, pero por supuesto, este es el primer foro. Se llama Estrategia de Futuro de las Peñas Flamencas de Andalucía. A lo mejor el que organicemos el año que viene tiene que ser retos jurídicos y laborales a los que se enfrentan las peñas flamencas de Andalucía. Yo creo que este foro era muy necesario que llevara este título, porque en el propio título ya estamos hablando de lo importante que es el futuro para el tejido asociativo. Pues muchísimas gracias, un receso de 15 minutos y arrancamos con la conferencia de tío. ¿Qué pasa? A coherente. Llegamos ya. Vine aquí también, aquí estaba yo anoche. Había una delegación con ustedes en el público que habían disfrutado de la guitarra y del canto. Habían disfrutado de unos artistas que regalábamos a esa delegación que estaba aquí disfrutando, de gente muy lejana, porque venía de la Guyana francesa, de Barbados, y que había venido al puerto de Algeciras en una delegación comercial, y que mi hermano, como presidente del puerto, pues había traído a esta casa, a la casa de Paco de Lucía, a la casa del flamenco, había traído a esta delegación para regalarles esa actuación. Ellos se fueron, es importante para el puerto de Algeciras porque Barbados está creciendo a un ritmo vertiginoso en riqueza, y la conexión con el puerto de Algeciras sería muy importante, no solo para el puerto de Algeciras, sino también para la economía nacional. Por eso era importante no solo enseñarles el puerto, sino también enseñarles lo que sentimos, y enseñarles nuestra cultura. Y aquí estuve yo, corriendo de Madrid, porque habíamos tenido un acto con el presidente de Alemania,
y con los Reyes, y como presidente de la asociación, presidente de la Comisión de Exteriores que soy del Senado, pues tenía esa obligación y lógicamente después como alcalde darle la bienvenida y darle las gracias por estar aquí y desearles que fructifiquen los acuerdos económicos que al final nos darán riqueza y empleo, ¿vale? Y creo que esta es la mejor tarjeta de presentación. El otro día, en la cena de gala en el Palacio Real, esta vez donde me ubicaron fue a mi izquierda estaba Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander. Y como yo le quería pedir cosas para Algeciras y algún gesto, también lo hice regalándole la posibilidad de venir aquí, a esta casa, a la casa de Paco de Lucía, y regalarle, pues, disfrutar con el paseo, disfrutar con el artista, disfrutar conociendo mejor al hombre, que el gran hombre que fue Paco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, y que es una buena tarjeta de presentación para poder atraer. Pero hoy también no solo vengo aquí para darles la bienvenida, darles las gracias por haber tomado la decisión, gracias también a la consejera, por favor se lo trasladáis, de poder ser anfitriones. En Algeciras somos un cruce de caminos, tenemos en nuestros genes el querer ser anfitriones, el recibir bien a todo el que nos quiere regalar con su visita y es un gran regalo que estén aquí con nosotros. Se ve en la Feria Real, las casetas de la Feria Real de Algeciras están abiertas a todo el mundo, no son cerradas, hay una noche, la cena de los socios, pero mostramos con ello lo que es ese tener los brazos abiertos. Se necesita una ciudad de aluvión donde muchísimos hemos venido de fuera. Yo llegué con 8 años, venía de Logroño. Muchísima gente que no tiene, si no tenía al vecino para ayudarle cuando tú tenías que ir a trabajar y tu niño se quedaba en casa enfermo, no tenías familia, con lo cual te quedabas muy desalmado y desarmado de posibilidades. Y aquí en Algeciras la gente se saluda, se ayuda y se tiene de verdad una disposición a una familiaridad y una facilidad de acercarse porque lo llevamos como digo, en nuestros genes. Aquí en Algeciras convivimos 129 nacionalidades distintas, 129 nacionalidades distintas y lo hacemos en paz, en armonía y con respeto. Y aquí en Algeciras fomentamos el flamenco, hemos conseguido recuperar la palma de plata que se perdió. Yo he tratado de aprender algo de la mano del padre del presidente de nuestra peña. El pobre ha podido hacer lo que con estos mimbres poco podía hacer, pero algo ha hecho. He aprendido, he disfrutado, defiendo y ayudo a fomentar todo lo que pueda estar entre mis manos como alcalde, el flamenco. Y ya les digo, recuperamos la palma de plata, conseguimos este edificio. La Junta nos dio 1.200.000, menos que para San Fernando, que le dio más para Camarón, menos que para la Ciudad del Flamenco en Jerez y menos que para otros sitios, pero bueno, al final de nuestro bolsillo pusimos 3,5 millones y esta es una realidad que tratamos de, lógicamente, disfrutar y potenciar. Y ahora una cosa personal. Resulta que mi primo mayor, que es de Logroño, como yo, que no baja a Andalucía en su vida, mi primo Pipe, pues va una vez a la Feria de Sevilla y se enamora del flamenco. Se enamora del flamenco. ¿Y cómo vive mi primo? ¿Cómo vive mi primo el flamenco y su mujer? Son geniales, lo viven con una intensidad meridiana y bueno, lo difunden todo lo que pueden. Muchas veces, gente que no tiene, no ha mamado esa formación, esa cultura, a veces sí es capaz de saber oír, entender y seguir la senda que te van marcando los que sí lo han mamado y sí lo tienen de cuna, como es el flamenco. Por eso, las pautas que me han seguido desde la peña, la pauta que me ha marcado José Luis Lara, para mí ha sido básico, muchísimos ejemplos. José Luis Lara me ha ayudado a hacer las cosas con grandeza, cuando murió Paco de Lucía, para hacer las cosas con la familia, para no tomar decisiones sin que ellos le diesen el visto bueno, sin hacer nada que no fuese, menos 2 cosas. 2.
porque esa me lo dijo a mí Paco de Lucía. Hablando con él, siempre te cogía el teléfono o te devolvía la llamada. A mí me dijo dos cosas, pero de una manera muy suave, como él era, suave, tranquilita, sin imponer, como reflexionando en voz alta y que tú oyes ese pensamiento. Una de ellas es que no estaba contento en el lugar donde estaba su escultura, la escultura que le había hecho Nacho Falgueras, porque él entendía que estaba lejos del mar y él quería estar cerca del mar. La realidad es que estaba más cerca antes del mar que lo que está ahora en la entrada del puerto, pero su sensación es que en la entrada del puerto es donde estaba cerca de los barcos, cerca de esos barcos de pesca, cerca de la lámina de agua, cerca de ese mar que él tanto amaba del Mediterráneo. Y dos, cuando venía a rezar a la tumba donde estaba su madre en el cementerio antiguo, él me decía que estaba bien cuidado y que se seguía respirando paz, se respiraba paz. Así que cuando él falleció, las horas que pudimos tener, porque, bueno, se metió por medio mucha gente porque lo querían mucha gente, el ministerio, etcétera, de cultura, el ministro, tal, pero fueron las horas suficientes para nosotros poder tomar decisiones y hacer aquí las cosas bien. Y se hizo bien la capilla ardiente. Y se hizo bien el traslado a pie hasta la iglesia mayor. Y se hizo bien el acompañarlo cuando se le llevó y nos dio tiempo a preparar, lógicamente, una tumba adecuada en el cementerio viejo, donde él decía que se respiraba paz y se encontraba su espíritu tranquilo cuando visitaba a su madre. Pero siempre lo hicimos de la mano de la familia. Nunca hicimos nada que no fuese con su aquiescencia, a pesar de la dificultad que tenía el ser, bueno, una primera mujer, con unos hijos, una segunda mujer, con otros niños, pero todos lo hicieron y dispusieron para que nosotros más fácilmente pudiésemos cumplir con lo que él quería, con lo que era de grandeza, y les muestro cómo respondió el pueblo de Algeciras. El pueblo de Algeciras, esa mañana, cuando se hizo, por la noche se hizo el sorteo entre los artistas, dirigido todo por Curro, su hijo mayor, en la zona donde históricamente estuvo la sala de fumadores de la conferencia de Algeciras de hace muchos años. La conferencia de Algeciras estuvo en el salón de plenos del ayuntamiento, de la ciudad, y ahí es donde acogimos a Paco de Lucía. Vale. Cuando se hizo el traslado, empezó a llover muy mansamente, parecía que llovían las nubes, que el cielo lloraba. No es que fuese una lluvia fuerte, pero era una lluvia de verdad mansa, una lluvia que parecían lágrimas. Y como había tantísima gente, los primeros tenían los paraguas abiertos y no veían los de atrás. Y la gente dulcemente decía, no se ve, no se ve. Y la gente fue cerrando los paraguas para que todo el mundo viese pasar a hombros el cortejo fúnebre desde la casa consistorial hasta el templo parroquial. Y cuando llegamos al cementerio, por seguridad, la Policía Nacional había puesto una serie de vallas para, bueno, contener a los ciudadanos en la entrada del cementerio. Cuando fuimos entrando al cementerio, camino del panteón donde hoy descansa Paco de Lucía, yo tuve una sensación. La sensación es que estaba muy vacío. Estaban nada más que la familia y los amigos íntimos. Pero eso no era lo que tenía que haber en ese cementerio, en ese momento tan importante. Así que salí fuera, miré al responsable de la Policía Nacional y le dije que entre el pueblo, que entre el pueblo. El responsable de la Policía Nacional me hizo caso, dio la orden, quitaron las vallas y el pueblo entró en el cementerio y se llenó de gente acompañando en ese último momento al féretro antes de ser introducido en el panteón. Así que creo que hemos hecho las cosas como él se merecía, pero él nos ha respondido dándonos una
prestancia y una presencia en el mundo donde hablar de Algeciras es hablar de Paco de Lucía y donde hablar de Paco de Lucía es hablar de Algeciras. Nos está dando desde el cielo una ayuda tan grande, porque en esto sacamos mucho orgullo. Y también con ello tenemos la oportunidad de poder acoger cultura y poder acoger flamenco y poder acogerles aquí. Porque, como les digo, el gran cruce de caminos de los más importantes del mundo, lógicamente tenemos en nuestros genes la hospitalidad. Y con esa hospitalidad, el agradecimiento a que puedan estar ustedes aquí y que nos quieran regalar con su presencia más grandeza a esta ciudad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, tras la bienvenida del alcalde, que ya no lo esperábamos, porque se ha retrasado el pleno, vamos a comenzar ya con nuestro foro con una conferencia de Teo Vallejo. Cuando hablamos con el instituto de quién sería la persona idónea para dar esta conferencia inaugural, queríamos que fuese una voz fresca, una voz no demasiado vista o nada vista en este mundo de los foros, sobre peñas flamencas y todo lo demás. Teo Vallejo, pero que fuese una voz fresca en el sentido también de que es una voz que está cada día entregándose a los más jóvenes en las aulas. Teo Vallejo es profesor de educación física en el Instituto de los Alcores, de Mairena del Alcor, pero tiene el premio de flamenco en el aula. Eso es lo que nos llamó la atención para que él hoy, con esa frescura, con ese día a día que tiene con esos jóvenes que van a ser el futuro público del flamenco, o los posibles artistas, o los posibles peñistas, pues nos viera desde su mirada y quisiera ver cómo ve a las peñas flamencas y cómo ve nuestro futuro. Así que yo no me extiendo más porque ya vamos con retraso. Teo, tú tienes la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Concha. Bueno y flamenco día a todos. Es para mí un placer estar presente en el día de hoy aquí en Algeciras, una tierra plagada de maestros, para hablar de uno de los temas que me apasionan como los de flamenco. En primer lugar, como dice el refrán popular, es de bien nacido ser agradecido, y como no acordarme de aquello que se han acordado de mí. Por ello, dar las gracias al Instituto Andaluz de Flamenco, a su director Cristóbal Ortega, a su equipo, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a las Federaciones Provinciales de Peña, al Ayuntamiento de Algeciras, por organizar actividades como esta. Mi nombre es Timoteo Vallejo López, soy profesor, como bien ha dicho Concha, de Educación Física en la enseñanza secundaria en el IES Los Alcores de Mairena del Alcor. De nacimiento donde resido con mi familia, tierra fecunda de nuestro arte más preciado, Antonio Mairena, sus hermanos Manuel y Curro, Calixto Sánchez. Como decía Rafael Belmonte, si es que no sé qué tiene Mairena que hasta el agua sabe a cante y el vino a copla morena. Vicepresidente de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y en la actualidad cursando el máster de investigación y análisis de flamenco que imparte la UCA, la Universidad de Cádiz. Además de impartir educación física, diseñé e impulsé una materia optativa de flamenco en tercero de la ESO para el alumnado de mi centro desde el curso 21-22. Esta se está llevando a cabo de manera exitosa y por la que me otorgaron este bonito premio de flamenco en el aula. 2 años después, esta materia se consolidó con la aprobación de la Ley del Flamenco y se introdujo en el currículum de todos los institutos de secundaria como optativa en tercero de la ESO. En el caso de mi proyecto, la colaboración de diferentes entidades fue crucial. Entidades como el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, la Fundación Cristina Eren de Arte Flamenco, el AMPA del propio centro y la Peña Flamenca de Mairena, la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena. Un ejemplo de buena práctica que luego explicaré. Precisamente hoy tenemos una nueva oportunidad mediante este foro de estrategias de futuro, una oportunidad para que las conclusiones que aquí sostengan se conviertan en acciones reales, donde la burocracia, las limitaciones administrativas no nos dificulten e impidan los principios y el buen hacer que propone esta ley.
Así las ganas y el empuje que tenemos todos los que estamos aquí. Permítame comenzar con dos efemérides. Por un lado, el 30 de marzo del 85 y por otro, el 16 de noviembre de 2010. En la ciudad antequera, el 30 de marzo del 85, se constituyó la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Esta se creó con la finalidad de unir, representar y coordinar a las peñas de toda Andalucía, actuando como un órgano común para la defensa, promoción y difusión del arte flamenco, así como la protección del movimiento peñístico como parte fundamental del patrimonio cultural andaluz. Las peñas flamencas, agrupadas en federaciones provinciales y estas a su vez con la Confederación Andaluza, somos el colectivo de mayor representatividad dentro del tejido asociativo. En la actualidad, la presidencia está dirigida por Concha, tras la Asamblea Extraordinaria de Málaga del pasado noviembre de 2024. Cuenta con miles de asociados en toda Andalucía, teniendo en cuenta que a día de hoy, siguiendo los datos establecidos en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, somos unas 363 peñas registradas. Mantiene una estrecha colaboración con la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Flamenco, en el que se han firmado acuerdos tan importantes como el actual Circuito Andaluz de Peñas Flamencas. Por otro lado, el 16 de noviembre de 2010, el flamenco fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento internacional no fue regalado, sino el resultado de años y siglos de historia, de comunidades llevando a cabo un trabajo silencioso. Al reconocer la UNESCO, el flamenco puso a las peñas flamencas como asociaciones de personas en torno a un fin común que son piezas fundamentales, entornos donde lo cotidiano se hace inmaterial, donde el arte se convierte en una forma de vida compartida con los demás. Considero que con el nacimiento de las peñas flamencas, el flamenco dejó de ser espectáculo para ser vida compartida. Esta frase, lejos de ser simplista, encierra una gran verdad. Y es que en un mundo marcado por la globalización, donde la imposición de las casas discográficas o el turismo están a la orden del día, las peñas flamencas, a través de su buen hacer, han sabido conservar la esencia, que no es otra cosa que la compartición del arte como confluencia humana, una práctica colectiva como una cultura viva. Esta idea, ampliamente compartida por investigadores, artistas, aficionados y organismos culturales, es la que se refleja un pensamiento muy común en la crítica flamenca contemporánea, especialmente desde los años 80, en el que las peñas son el refugio esencial del flamenco auténtico frente a la globalización. ¿Pero qué es una peña flamenca? Faustino Núñez nos la define como asociaciones de aficionados al flamenco que con un propósito más o menos cultural se reúnen para cantar, escuchar cante, aunque en algunas se atiende también al baile y a la guitarra. Tienen en el cante su centro neurálgico. Este es el ambiente de una peña. En la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena. Para romper las reglas hay que conocerlas. Yo siempre he intentado hacer las cosas nuevas, pero sabiendo de dónde vengo, Paco de Lucía. Como se puede observar, el objetivo que pretendo en esta conferencia es analizar las peñas como un patrimonio vivo, un patrimonio inmaterial que no está quieto en un museo, sino que se transmite y se transforma, está lleno de vida. Bajo mi punto de vista, no hay que temer a lo nuevo siempre que se respete la raíz. Y es que el patrimonio vivo no es algo estático. Las peñas flamencas
como asociaciones esenciales a favor del flamenco, son entidades culturales donde el dinamismo tiene que estar presente en la misma. En este sentido, para comprender este carácter dinámico, es necesario mirar hacia atrás. De sobra es conocido que para saber a dónde vamos tenemos que saber a dónde venimos. Es por ello que haré una pequeña paradita para recordar el origen y el génesis de la Peña Flamenca. Seguidamente me detendré en cómo evolucionó el asociacionismo flamenco y qué diferencia encontramos con el concepto de entidad. Seguidamente, avanzando en la conferencia, pasaremos a analizar aspectos básicos como gestores culturales, para posteriormente hacer un análisis DAFO que nos permita estudiar la actualidad que nos acontece, analizando fortalezas y posibles debilidades que entiendo que aparecen en nuestras peñas. Mostraré un ejemplo de ellas, algunas como la mía, la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena. Posteriormente alzaremos la mirada al futuro, para visualizar y adelantarnos a lo que nos viene, analizando posibles amenazas, así como oportunidades que se nos pueden presentar. Finalmente, unas pinceladas a modo de reflexión. Pesar de tanto tiempo por tan distinto camino, por tan distinto camino, por tan distinto camino. Corazón, me siento que tú eres mi destino. Presiento mi corazón que tú eres mi destino. Mi pequeño homenaje a los maestros, a los maestros favoritos del maestro Paco. Así como la soledad nos lleva a lo más profundo, necesitamos echar la mirada hacia atrás para comprender cómo y por qué nacieron las peñas flamencas. ¿Cuál es el sustrato en el que florecieron las peñas y las tertulias? Pues durante el siglo XIX y principios del XX podemos establecer que el flamenco se dio en dos ámbitos diferenciados. Uno íntimo vinculado a la fiesta y las reuniones familiares, privadas, etc. Y otro, un espacio escénico mediante los cafés cantantes y luego la ópera flamenca. Los cafés cantantes popularizaron este arte, contribuyeron a su expansión. Llegaron a existir más de 300 locales por toda la geografía española. Los artistas flamencos se profesionalizaron, creando entre ellos una rivalidad que contribuyó a engrandecer los diferentes estilos. Faustino Núñez señala: la época de los cafés proporcionó al flamenco los ingredientes necesarios para confeccionar un género hoy clásico y poseedor de todo lo necesario para mostrarse al mundo con una estética diferenciadora que lo hace único. Fernández Manzano nos afirma que durante estos años se dan los primeros pasos hacia el asociacionismo flamenco. Se dan las primeras reuniones de aficionados. Comentar que tuvo gran trascendencia para el mundo flamenco el movimiento científico que se desarrollaba en Europa. Por otra parte, podemos destacar a Antonio Machado Álvarez, Antonio Machado y Álvarez Demófilo, entre otros, los cuales pondrán en marcha sociedades en torno al folclore español. Y en el caso de este último, publicando obras tan importantes como Colección de Cantes Flamencos o El primer cancionero de copla flamenca. Unos años más tarde destaca La generación del 98 y la campaña antiflamenca de Eugenio Noel. Hablamos del principio del siglo XX, al considerar que el flamenco degeneraba el espíritu nacional. Frente a este antiflamenquismo destaca en Granada, en la Casa del Polinario, reuniones de intelectuales en el que, entre otros temas, hablan sobre flamenco. Recordar que estos años cuando se asientan las bases del concurso del 22, para dignificar y revalorizar el primitivo cante andaluz. Como digo, estas reuniones constituían un espacio de encuentro en el que se congregaban de manera desinteresada en torno al flamenco. Como se puede observar en este contexto, con el flamenco estudiado desde una perspectiva científica, rechazado por unos sectores, difundido por otros como medio de expresión del espíritu popular y renovado gracias a las ideas de Falla y Lorca, entre otros, es cuando comienzan a aparecer las primeras tertulias. Blas Vega, en las peñas flamencas de ayer y hoy, señala las siguientes asociaciones: el Liceo Andaluz en Madrid, en el que se celebran sesiones de cante y baile, así como la Sociedad de Cante Flamenco de Madrid. Al mismo tiempo, por este periodo comenzará
la época de la ópera flamenca, un sobrenombre adoptado con el fin de evadir impuestos, como todos sabemos, para tributar, para pagar un poquito menos del 10 al 3%. Esta etapa tuvo consecuencias dispares, según quien lo mire, claro usted. Lo que sí es cierto es que supuso un cambio de espacio y de público, una transformación artística. Fue una etapa de gran difusión y popularización, así como de sobra es conocida las tensiones con la parte pura, considerando que se privilegiaba el espectáculo a la autenticidad. Cristina Cruces, en Más allá de la música, antropología flamenco, recoge al grupo de la Peña Charlotte en Madrid como una de las primeras reuniones desarrollándose sobre los años 40 en honor al bailador cómico madrileño Pepe Charlotte. En Andalucía, la primera conocida la situamos en la anteriormente citada del Bar Polinario, aunque no derivó en Peña Flamenca, tal y como señala Lidia Atencia. Seguidamente nacieron otras tertulias como la de la calle Molinario en el 48, siendo el germen de la Peña Juan Breva, la cual quedó formada oficialmente en 1958. Y la tertulia granadina, organizada en el taller del platero Manuel Salamanca, convirtiéndose más adelante en la Peña de la Platería. Destacar también la tertulia flamenca del Pozo de las Penas, en Los Palacios, fundada por Paco Cabrera en el 51. Como vemos, las tertulias fueron el paso previo, siendo reuniones informales de un grupo de amigos que se reunían en tabernas, bares o casas particulares. En ellas participaban aficionados y artistas, donde se escuchaba, debatía y practicaba flamenco con el único fin de la afición. Estas reuniones tenían un atuendo improvisado, en la que solían sentarse en corro, consiguiendo un espacio íntimo que posibilitaba una mayor participación de todos. Eran espacios de preservación y transmisión oral del cante, caracterizado por una fuerte convivencia social. Puede decirse también que constituyeron un laboratorio cultural, puesto que se discutía sobre los tipos de cante, los estilos, los artistas, así como la misma historia del género flamenco. Por poner un ejemplo, tal y como nos cuenta Naranjo Ramírez, un grupo de aficionados que se reúne en Fernández Núñez sobre los años 60, concretamente en una modesta taberna del pueblo, con el fin de estudiar y disfrutar del cante de su tierra. Allí, en torno a un tocadiscos y unos cuantos vinilos y singles, nace la Peña Flamenca del Vinabrás. Posteriormente se oficializaría en el 66. Nos situamos, pues, en la década de los 60. Es importante establecer que la aparición de las peñas flamencas no puede entenderse sin el contexto de la España de esta época. España vivió una fuerte transformación social, una apertura y un desarrollismo económico que posibilitó la transformación de las ciudades, provocando, en este sentido, una emigración masiva de las zonas rurales a los centros urbanos. De igual forma, el turismo internacional convierte al flamenco en reclamo del folclore, muchas veces ofertado con el fin comercial. Esta imagen, tal y como afirma González Climent, no siempre era fiel de la realidad del flamenco, al considerar que éste corría el riesgo de convertirse en postal, en folclore de escaparate. Pasamos a la década de los 70 y los 80, se produce el boom de las peñas flamencas. De hecho, surgieron peñas por toda Andalucía y por toda España. Nacieron tanto en pueblos de tradición flamenca como en barrios y ciudades donde la gente buscaba mantener su identidad y unirse en torno al arte. Además, las nuevas libertades políticas tras la Constitución del 78 y el Estatuto Andaluz del 82 facilitaron su expansión. Gradualmente fueron sumando seguidores, cosa inequívoca que dio lugar en cierto sentido a la pérdida un poco de la intimidad inicial que comentaba antes, pero por contra a ampliar horizonte flamenco del grupo. El aumento de personas vinculadas a la asociación peñística influyó directamente en el aumento de actividades y en la búsqueda de nuevos espacios adaptados a esas nuevas necesidades. Pasan los años y todas las peñas flamencas, como en cualquier otro ámbito, precisan de alguna autoridad que las organice y que las represente de cara a los eventos públicos. Nace en el 77 la primera federación de peñas flamencas, concretamente en Sevilla. Posteriormente, entre numerosas reuniones por toda nuestra comunidad, se crean las 8 federaciones provinciales para constituir posteriormente, en el 85, la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Como podemos observar, las peñas flamencas siempre han tenido algo muy propio, la costumbre de reunirse, de hacer comunidad alrededor del flamenco. Ese impulso para compartir lo que se siente y lo que se sabe es en gran medida lo que le da vida, convirtiéndolas en verdaderos refugios culturales, donde el arte hondo se cuida, se aprende y se mantiene vivo generación tras generación, dando a lo que conocemos como asociacionismo flamenco.
yo pregunto, ¿por qué nos agrupamos las personas? Pues tendemos a agruparnos porque la sociabilidad es parte esencial de lo que somos. Como explica George Simmel, relacionarnos con otros tiene un valor propio. La sociabilidad es la forma lúdica de socialización, en la que los individuos se relacionan por el puro placer de asociación, es decir, nos reunimos porque simplemente disfrutamos de estar juntos. También nos reunimos porque sentimos que necesitamos sentirnos parte de algo más amplio. En palabras de Emile Durkheim, la sociedad no puede desintegrarse sin que el individuo se pierda a sí mismo. Esto demuestra que este grupo nos da identidad, apoyo y un sentido de pertenencia. Norbert Elias añade que vivimos conectados unos con los otros y que esta interdependencia hace imposible pensar que el individuo de forma aislada. Los seres humanos solo pueden existir en forma de configuraciones interdependientes. Por eso nos agrupamos, porque solo junto a otros podemos desarrollarnos plenamente. En resumen, nos juntamos porque compartir la vida con otros nos aporta placer, pertenencia y la posibilidad de crecer como personas. Relacionando estos postulados con la materia que nos ocupa, afirma González Martín que durante los años 50 y 60 la proliferación de las asociaciones flamencas se debe a la evocación que durante estos años sobre un mundo perdido o a punto de hacerlo por la consolidación de una sociedad más moderna, más capitalista. En esta línea, Gerard Steingres nos habla de identidad andaluza, al considerar que el cante flamenco es un elemento clave en los intentos de construir la misma, de tal forma que el renacimiento que se produce en el flamenco a partir de los años 50 fue una manera de redefinición de la cultura, acorde a la necesidad de la sociedad burguesa. Esta forma de agruparse es lo que derivó en el asociacionismo, personas reunidas en torno a un mismo fin, en este caso cultural, ocupando el tiempo de ocio. Aquí entra en juego otro concepto, el tiempo de ocio, en este caso dedicado a menesteres flamencos. El tiempo de ocio en la sociedad contemporánea se ha consolidado como un espacio fundamental para establecer vínculos sociales. En este espacio las personas se desarrollan y se relacionan libremente. Podemos decir que el ocio comprende actividades que elegimos voluntariamente tras cumplir con nuestras obligaciones y que permiten experiencias de disfrute y crecimiento, tanto personal como social. En esta línea, el ocio y la sociabilidad se encuentran muy unidos, ya que el primero da pie al segundo mediante la creación y el mantenimiento de relaciones basadas en afinidades compartidas, lo que explica la importancia de las asociaciones de cualquier tipo, sean del tipo que sean, como es el caso del tema que nos ocupa, las peñas flamencas, las cuales son espacios de convivencia, de sociabilidad, de ocupación del tiempo de ocio y por ende de identidad colectiva en torno al flamenco. Un claro ejemplo lo podemos observar en la tertulia de enseñante Calixto Sánchez, que durante el curso escolar 86-87 y tras realizarse el primer curso de iniciación al flamenco para maestros y profesores, un grupo de ellos se reúnen y forman la tertulia. Concretamente, en marzo del 87 forman la primera peña flamenca universitaria. Como vemos, desde los años 40-50, con las tertulias hasta erigirse como entidades culturales reconocidas por MEI, las peñas flamencas han recorrido diferentes etapas que han consolidado su evolución. Los inicios tertulianos pues eran libres, sin burocracia, pero también escasos de estabilidad y sin reconocimiento alguno. Las peñas y grupos sociales dependían de los gobiernos civiles, quienes daban permiso bajo la supervisión de un funcionario, ya que la ley prohibía reuniones públicas de más de 3 personas. Por ejemplo, tal y como cita mi amigo Antonio Conde González Carrascosa, en su peña de la Platería, a principios de los 50, iba un sargento a terminar y cerrar la reunión, pero que le gustaba el cante y el ambiente que allí había, pues allí se quedaba. Incluso hubo veces que se quedó allí dormido. Con el nacimiento de las primeras peñas, se crean los primeros estatutos que le otorgan oficialidad, abriendo el camino al asociacionismo flamenco, con la ley de las asociaciones del 64, llevando todo ello a la consolidación de las mismas desde el punto de vista legal. Con esta nueva ley, muchas de las peñas son registradas como entidades culturales, al incluirlas entre las que se podían solicitar la declaración de utilidad pública. Con la Constitución del 78, concretamente el artículo 22, se reconoce el derecho de la asociación, suponiendo la expansión y la normalización de las peñas. A tal efecto, las peñas se consolidan como asociaciones culturales sin ánimo de lucro, inscritas en los registros de asociaciones y con plena autonomía para organizar recitales, concursos, conferencias y actividades de divulgación. Con el desarrollo del Estatuto de Autonomía y la normativa autonómica sobre asociaciones, las peñas se vuelven pilares del tejido cultural. Pasan de ser núcleos locales a configurarse como una red cultural gracias a las federaciones provinciales y regionales. Llegamos al siglo XXI. La entrada de la ley del derecho de asociación supuso el establecimiento
del marco general para todas las asociaciones de España. Aquí las peñas se adaptan a la normativa moderna, regularizando su gestión y reforzando su papel como asociaciones culturales sin ánimo de lucro. Se mantiene su naturaleza privada, pero abierta a la comunidad. Unos años más tarde, con el reconocimiento del flamenco como patrimonio de la humanidad, se fortalece la importancia de las peñas. El gran salto conceptual, bajo mi punto de vista, se lleva a cabo con la Ley Andaluza del Flamenco, en la que por primera vez la Administración Pública reconoce a las peñas como entidades culturales privadas de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, que tienen como fines la promoción, divulgación, enseñanza, fomento, conservación y protección del flamenco. ¿Y esto qué quiere decir? Pues para mí supone tres aspectos fundamentales. Por un lado, el reconocimiento institucional. Son actores clave, somos actores clave, no somos uno más. Por otro, un papel patrimonial en la ley como espacio de promoción, enseñanza y conservación del flamenco. Y en tercer lugar, acceso a recursos y participación en políticas públicas. Formamos parte del registro andaluz del flamenco y podemos participar con un papel más activo en la definición de nuevas estrategias para el sector. Y es que podemos decir que las peñas flamencas son gestores de cultura. Estas, además de ser espacios compartidos de aficionados, son dinamizadores de la cultura. Su labor ha contribuido a difundir el flamenco por toda su zona. Antes de profundizar en estas sesiones, en estas funciones, escucharemos un breve cante por alegría, un palo cuyo carácter festivo y luminoso simboliza a la perfección el espíritu abierto y comunitario con el que las peñas han impulsado el flamenco a lo largo de su historia. La Lola se va a los pueblos, la isla se queda sola. La Lola se va a los pueblos, y esa Lola, ¿quién será? Porque se ausenta dejando la isla de San Fernando tan sola, cuando se va y queda Ceneta, ni la coquinera, ni Antonio Chaco, ni el Fillo y Juan Preva, sin dejar planeta, ni vivo ni muerto cantó mejor que la Lola. Y esa que se va a los puertos dejando a la isla sola. Mi amigo Calixto, tiro para la tierra, ¿no? ¿Qué es esto de gestión cultural? Podemos decir que desde el punto de vista práctico la gestión cultural existe desde hace siglos, ligado a la organización de instituciones artísticas y patrimoniales. Es en torno a la década de los 70, en Europa, cuando se consolida como campo de estudio formal. Tal y como afirma García Canclini, la cultura siempre tuvo mediadores culturales e instituciones que organizan la vida de la cultura, pero el concepto moderno de gestión cultural surge cuando esas prácticas se sistematizan y se profesionalizan. En esta línea son múltiples las definiciones que podemos encontrar en torno a este concepto. Rubio Orestegui, por ejemplo, lo define como el conjunto de prácticas que planifican, organizan y evalúan acciones en el campo cultural, con el fin de poner en valor los recursos simbólicos de una comunidad y facilitar su acceso, disfrute y transmisión. Asimismo, García Canclini señala que gestionar cultura supone articular prácticas y significados para que produzcan y circulen en condiciones sociales determinadas. Si echamos una mirada a nuestras peñas flamencas, nos podemos preguntar ¿qué hacen desde su inicio? ¿Acaso no planifican, no organizan o evalúan actividades que se han llevado a cabo? ¿O no proponen actividades dirigidas a la sociedad? Y es que entre sus múltiples actividades se encuentran a organizar recitales semanales o mensuales con artistas locales o figuras consagradas, concursos y certámenes, homenajes a figuras de flamenco, festivales locales en colaboración con ayuntamientos, diputaciones, etc. Como vemos, una de las funciones principales de las peñas desde su inicio ha sido la de programar actividades de cultura asiduamente, es decir, de manera estable. No estamos hablando de planificar grandes espectáculos multitudinarios, sino unas actividades básicas de cultura, que precisamente por la estabilidad de las mismas han asegurado su difusión y penetración en distintos territorios. Señala Cristina Cruce que la labor de las peñas, de la difusión de las peñas flamencas no tiene parangón en el mundo de la música popular. Han generado un circuito paralelo de recitales y concursos determinantes para el desarrollo profesional de numerosos artistas.
Por ejemplo, la Peña La Platería, con unos 350 socios aproximadamente y autofinanciada, organiza las siguientes actividades. Jueves Flamenco, una cita semanal en la que se presentan recitales de cante, baile y guitarra. Matinales de La Platería, conciertos matutinos de flamenco o de fusión flamenca. Cine flamenco, que se lleva a cabo un viernes al mes. En el 2024 organizaron el primer Festival Internacional de Corto y Largometraje Flamenco, en el que también hicieron coloquios y mesas redondas con los protagonistas como los directores. Curso de formación para socios y público general, de unos 6 fines de semana y se hace uno al año. Sede semifinal del Cante de las Minas de la Unión. Sede del Festival Internacional de la Guitarra. Convenio con el Ayuntamiento de Granada también para la visita de los centros escolares, así como presentaciones de libros. Como vemos, decir que las peñas flamencas son gestores de la comunidad, la dedicación y participación de los socios y socias a las diferentes actividades que organizan sus peñas es sinónimo de gestión, en la que la vertiente humana y popular está presente en todo momento. Además de esta fusión divulgativa, las peñas han venido realizando un papel muy importante en la difusión del conocimiento. Podemos decir que no solo únicamente han sido locales de consumo cultural, sino también espacios pedagógicos, donde se enseña, se aprende, y en la mayoría de las ocasiones de manera oral e informal. González Martín señala: la peña flamenca es el lugar donde se vivencia el flamenco en directo, donde se socializa su conocimiento, se transmiten valores y se forman nuevos aficionados y artistas. Así, desde este punto de vista, nos podemos encontrar con las siguientes actividades, como hemos dicho: talleres de cante de guitarra y baile impartidos por aficionados con experiencia, charlas y conferencias de investigadores críticos. Por ejemplo, en la Peña Flamenca Juan Breva, que organiza la actualidad, tal y como refleja su página web, más de 130 actividades, como clases de baile flamenco y de guitarra, jornadas de estudio flamenco, proyecciones de vídeos de diferentes temáticas y multitud de conferencias. Otras actividades desde el punto de vista educativo y formativo: mesas redondas entre artistas y aficionados o proyectos educativos en colegios e institutos. Respecto a este último punto, estos proyectos educativos, un caso específico de este proyecto es la colaboración que hace Mi Casa de Arte Flamenco Antena Mairena, junto con el Ayuntamiento de Mairena, la Fundación Cristina Jerez de Arte Flamenco y el AMPA del centro, para llevar el flamenco a las aulas. Estas entidades hacen unas aportaciones económicas a este proyecto para acercar a los artistas la función de la Fundación Cristina Jerez a mi centro, a mi instituto. Por un lado, en la materia de cultura del flamenco, que se lleva a cabo un tercero de la ESO, que en este caso que la imparto yo, trabajamos los cantes durante todo el curso escolar. Yo trabajo toda la teoría y le inicio un poco la práctica, y una vez que finaliza el mes, hacemos la práctica de los cantes que hemos trabajado en ese mes. ¿Cuál es la secuencia en esta materia? En noviembre, tango. Nos vamos a empezar por seguirilla en noviembre, con los chavales, el tercero de la ESO, nos vamos a cargar. Tango. Diciembre, fandango. Enero, alegría. Febrero, bulería. Los marzo, cantes de ida y vuelta. Y mayo, la soleá, en el que hacemos una visita por los monumentos más importantes y significativos de Mairena, y terminamos en la Peña Flamenca. También hacemos 3 conferencias ilustradas en el Teatro Calixto Sánchez, con diferentes temáticas: orígenes del flamenco y el mundo actual, y la evolución del flamenco durante la Guerra Civil. En segundo de la ESO hacemos también talleres prácticos para incentivar la inscripción, la matriculación en la asignatura de flamenco para el curso que viene. Finalizamos el curso dando 3 becas para estudiar a los chavales, para estudiar el cante, el toque o el baile en los cursos intensivos de verano de la citada Fundación Cristina Jerez. Un proyecto muy bonito. Por otro lado, las peñas flamencas no solo planifican actividades, también son guardianes de la memoria. Al paso de los años se han convertido en grandes archivos culturales, atesorando todo tipo de documentos, grabaciones, fotografías, etc. Estos fondos constituyen un recurso muy importante para llevar a cabo investigaciones y estudios. Ortiz Nuevo nos afirma: la memoria del flamenco no se encuentra solo en los discos y teatros, sino en los rincones de las peñas, donde se ha cantado sin más ambición que la de mantener el arte. Como ejemplo de este apartado, la Peña Torres Macarena, con sus boletines de arco flamenco, siendo el primero editado en mayo del 88, sus estatutos y una interesantísima biblioteca conformada por libros, vinilos, revistas, CD, DVD, cintas VHS, de cassette, carteles, vídeos de grabaciones y su fonoteca. La finalidad de la memoria no es solo guardar y archivar, también tiene una función simbólica. Así, cada vez que se hace un homenaje a un socio, a un artista, a un festival, a otra peña, favorece a que el patrimonio cultural pase de mano en mano entre las diferentes generaciones. Resumiendo estas 3 perspectivas: difusión y programación, educación y formación y preservación de la memoria,
Podemos decir que las peñas flamencas han actuado como gestores invisibles de la cultura, en el sentido de que muchas veces han realizado sus labores sin recursos, optimizando y aprovechando todo lo que tenían a mano, con personas voluntarias, sin ningún tipo de reconocimiento público, y en la que rara vez se le ha dado visibilidad que se merecen. Por todo ello, podemos decir que las peñas flamencas han sido talleres invisibles de flamenco contemporáneo. Todo este legado no puede entenderse sin conocer el momento actual. Las peñas continúan vivas, pero nos enfrentamos a diferentes desafíos y retos. La necesidad de adaptarse es fundamental, por ello resulta imprescindible analizar el presente para conocer y comprender qué estrategias o líneas de actuación podemos llevar a cabo. Antes de adentrarnos en su análisis, vamos a escuchar un poco de un cante por bulería. ¿Por qué? Porque considero que el cante por bulería y las peñas se caracterizan por su vitalidad, espontaneidad, así como por la dificultad de mantener el compás. Es un cante muy vivo que tiene una enorme capacidad para adaptarse. Es un cante flexible, abierto, festivo, capaz de reinventarse sin perder su esencia. Eso es una peña flamenca. Como vengo exponiendo durante toda la conferencia, hablar de las peñas flamencas es hablar de sitios en los que se comparte en todo momento el arte, sin ningún tipo de adorno o artificio. Es decir, son espacios en los que prima la modestia, donde no falta el esfuerzo y el cariño de todos los socios buscando un fin común: vivir y mantener vivo el flamenco. Asimismo, como pasa en cualquier colectivo humano, también tiene sus luces y sus sombras, sus debilidades y fortalezas. Aquí es donde tiene sentido realizar un análisis DAFO, pero nos podemos preguntar, ¿esto qué es lo que es? Se puede definir como una herramienta que permite observar una realidad desde diferentes perspectivas, valorando tanto los elementos internos como externos. Llevarlo a cabo nos permite ordenar todas estas ideas. En el caso de las peñas sirve en cierto modo para tomar conciencia colectiva. Nos recuerda que lo más importante de estas entidades es su rica historia y su comunidad, pero también a los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Al mismo tiempo, nos señala los posibles senderos que podemos trazar como alianzas con otras asociaciones, proyectos educativos, el mundo digital. En conclusión, un DAFO sobre las peñas flamencas no es una actividad académica en vano, es una forma de reconocimiento y de preparación para el futuro. Para analizar el presente de las mismas nos vamos a centrar en estudiar sus fortalezas y sus debilidades. Fortalezas. Identidad local. Hace referencia a las relaciones que se establecen entre las peñas, los barrios y los pueblos en los que se localizan, constituyéndose como un orgullo de sus habitantes. Contar con la gente del lugar, darles voz y su sitio, atender a sus inquietudes, así como involucrar a los artistas y aficionados locales, es fundamental para mantener viva esa conexión y reforzar el sentimiento de pertenencia. Escuela. Los primeros pasos de muchos artistas jóvenes son en la propia peña. Arraigo sólido. Aquí el flamenco se siente de forma natural, consiguiendo cercanía con el público y por ende una conexión especial. Las peñas flamencas es un hogar compartido. Los peñistas no somos simples espectadores. En cierto modo, somos una familia unidos por una misma pasión. Autenticidad. Los recitales de una peña no son un espectáculo ni un gran festival. Es algo más cercano, es algo íntimo. Por contra, las debilidades que podemos detectar o que puedo detectar son las siguientes. Base social envejecida. La mayoría de los miembros de una peña suelen ser personas de avanzada edad, dificultando en este caso el relevo generacional. Capacidad económica limitada. La situación económica suele ser frágil, sobreviviendo mediante pequeñas cuotas y alguna ayuda pública. Participación digital limitada. Este hecho dificulta la capacidad de atraer más personas, sobre todo a la gente joven que utiliza las redes sociales y el mundo digital al dedillo. Participación solidaria, aunque a veces insuficiente.
La mayoría de las actividades que realiza una peña se llevan a cabo por la dedicación altruista de una serie de personas que por lo general suelen ser escasas. Equipamientos limitados. Sus medios técnicos suelen ser básicos y en muchas ocasiones con poca accesibilidad. Imagen de poca apertura. A veces transmite la sensación o transmitimos la sensación de ser espacio para entendidos en la materia, dando lugar a rechazo a las nuevas personas. Este es el presente de la peña flamenca, pero a mí lo que más me interesa es el futuro y las líneas en las que tenemos que trabajar para preservar su esencia y garantizar su continuidad como espacio vivo de transmisión cultural. Tenemos que pensar en cómo atraer a las nuevas generaciones, cómo hacer que las peñas sigan siendo lugares donde se aprende, se comparte y se siente el flamenco desde dentro, no como un producto, sino como una forma de vida. Debemos trabajar en la formación, la colaboración entre peñas, la apertura a nuevas expresiones sin perder la raíz y fortalecer el papel de la mujer y de la juventud dentro de este ámbito. Porque el futuro del flamenco y de las peñas que lo sostienen no solo está en las instituciones ni en las leyes, sino en el compromiso y la creatividad de quienes seguimos creyendo que el cante, el toque y el baile son ante todo una manera de entender el mundo. Para mí, este futuro, y siguiendo la línea estética de la conferencia en cuanto a presentación de los apartados, me sabe a tientos tango. ¿Por qué? Pues considero que la transición característica de este palo hace referencia a ese paso al futuro, de la seriedad del estudio a la posibilidad de reinventarse con dinamismo y nuevas líneas de trabajo. Escuchémoslo. Mi padre y mi mamá como bien los quiero, ay, momento me da, porque Camela, que yo te camele y yo te estoy queriendo más, porque Camela, aunque yo te camele y yo te estoy queriendo más. Qué lástima que no se canta. Si no, se así. O sí, y también podría, en vez de poner el audio, podría... No pasa nada. Tenemos que hablar. Que mi hermano no está aquí, que está en la guerra o en Francia. Que mi hermano no está aquí, que está en la guerra o en Francia, buscando con un cantil a una pícara mulata. En mi pueblo ya uno, en mi pueblo ya uno es al curro de la jardina, de los inicios del flamenco en Mairena. Sí, a los de sabe cantar. Que llegó, no sé si por la época de la feria, llegó un gitano con un espectáculo de un oso o algo, y cogió y se fue con él. Y dejó la finca y cuidaba una finca. Y dejó la finca y se fue. Y al cabo de 2 o 3 meses apareció, recogiendo todos esos cantes que había aprendido con el gitano viendo de feria en feria. Lo digo para lo de saber cantar. Seguimos. Y es que hablar del futuro de las peñas flamencas es abrir una puerta a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, pero también de esperanza. Se hace camino al andar, como diría Antonio Machado. El futuro no consiste en mantener lo que tenemos, sino en reinventarnos sin perder nuestra seña de identidad. Por un lado, y siguiendo nuestro análisis DAFO, voy a hablar de amenazas. Amenaza 1, fragilidad económica. Depender de las subvenciones públicas es una de las amenazas más significativas establecidas por críticos y estudiosos. De hecho, muchas peñas se mantienen gracias a ayudas de ayuntamientos, diputaciones o de la propia consejería. Si bien estas ayudas dan cierta estabilidad, también nos convierten en entidades frágiles y vulnerables ante los cambios del devenir político, recortes presupuestarios, problemas burocráticos, etc. Y es que vivir de la subvención puede limitar, disminuir la iniciativa cultural y convertirnos en entes pasivos. El resultado es la incertidumbre en la que se ven muchas peñas, con economías ajustadas al límite, incluso algunas de ellas luchando por sobrevivir día a día. Cruces Roldán explica que esta supervivencia es posible porque las peñas operan a medio camino entre lo familiar y lo profesional, y que palabras como tradición, estatus, deber, solidaridad, parentesco o amistad
ayudan a mantener una gestión que no se explica con otros criterios que la economía monetaria. Para solventar esta fragilidad económica, actuaciones que se pueden llevar a cabo: diversificar la fuente de ingresos, cuotas más flexibles con diferentes niveles de aportación, socio joven, socio colaborador, socios digitales, dándole contenidos digitales, colaboración con empresas locales, bares, comercios, etc. Uso de recursos online para recaudar fondos, como campañas de micromecenazgo con proyectos específicos, autofinanciación interna, servicios de barra, recitales, etc. Convenios con instituciones educativas, por ejemplo, colaborando con actividades de investigación o docencia a cambio de algún tipo de colaboración económica. Y otros proyectos ofreciendo experiencias, por ejemplo, turísticas en colaboración con los ayuntamientos y la oficina de turismo. Amenaza número 2, relevo generacional. En la actualidad la juventud está más conectada con el mundo digital que con otros lenguajes musicales, disponen de miles de opciones de ocio y por ende perciben a las peñas como algo rígido y cerrado. Esta percepción se relaciona directamente con la endogamia cultural, que según distintos estudios afecta a numerosas peñas. Funcionamiento cerrado, basado en círculos de socios estables. Estrategia para hacer frente a ello: programas de formación y talleres para más jóvenes. Antes, hablando al principio de la conferencia, quizás habría que acotar el concepto de joven. ¿A qué joven nos estamos refiriendo? ¿A 15 años, a 20 años, a 30, a 40, a 50? Porque es que muchas veces hablamos de joven y cada uno tiene su perspectiva, ¿eh? Es que esto es muy poliédrico, cada uno tiene su perspectiva, pero quizás habría que acotar eso. Como digo, programas de formación y talleres para jóvenes, escuelas de cante, toque, baile dentro de las propias peñas, evidentemente. Estas clases pueden ser gratuitas o con precios simbólicos. Llevar a cabo convenios con colegios e institutos, realizando charlas, pequeños recitales, entrevistas, como el que he explicado antes de mi instituto. Incorporar a jóvenes en la gestión. Reitero que habría que contemplar a qué edad, qué tipo de jóvenes estamos hablando. Como miembros de junta directiva, participando en la organización de las actividades. Este aspecto la verdad que lo considero también muy interesante. Asimismo, se podría crear una sección juvenil con actividades pensadas y dirigidas por y para ellos. Conectar con lenguajes artísticos actuales, combinando actividades tradicionales con formatos atractivos para jóvenes. Flamenco y cine, flamenco y fotografía, jam session, flamenco fusión, etc. Colaborar con festivales urbanos o iniciativas de música actual, para mostrar que el flamenco puede dialogar con el presente. Premios y becas para jóvenes artistas. Incorporación al mundo digital como herramienta de atracción. Por ejemplo, que sean los propios jóvenes que lleven aspectos básicos de redes sociales de la peña. Instagram, Facebook, Twitter, etc. Espacio de convivencia intergeneracional, organizando convivencias familiares y creando también proyectos de apadrinamientos artísticos entre cantadores aficionados más mayores con más jóvenes. Reforzar la identidad del local como atractivo. En este caso está relacionado con todos los puntos anteriores, haciendo sentir a los más jóvenes de la peña que también es su casa, que es un lugar donde se representa la identidad de su propio barrio y de su propio pueblo. Amenaza 3, brecha digital. El flamenco está en YouTube, en Instagram, en TikTok. Hay artistas jóvenes que llegan a miles de personas en todo el mundo con un solo vídeo, con un solo clic. Hay que adaptarse a estos sistemas de comunicación actuales y de los cuales hacen uso nuestros jóvenes. ¿Cuál es el fin? Muy fácil: dar visibilidad a las actividades que realizamos, así como abrirnos a nuevos públicos. Si no damos el salto, la desconexión entre las peñas y los chavales del siglo XXI cada vez será más palpable. Algunos ejemplos prácticos que no requieren grandes inversiones pueden ser los siguientes. Presencia activa en redes sociales, creándonos perfiles en las redes más usadas por ellos: Facebook, Instagram, YouTube. Publicación asiduo de contenido, porque si nos creamos el perfil pero ahora después no lo actualizamos, no subimos los contenidos que vamos generando, pues entonces no vale para nada. Digo, diferentes tipos. Es lo que decía antes, habría que determinar qué configuración de hobby, porque yo me considero hobby, yo tengo 40 años. Yo tengo muchos más, ya no soy más joven. Tengo muchos amigos de 30 años por ahí, que por eso les decía antes que habría que acotar al qué concepto de juventud nos estamos refiriendo, ¿vale? Porque a lo mejor uno tiene un concepto de juventud, otro nos consideramos eternamente jóvenes. ¿Mire usted? A ver, ¿qué nos referimos? Uso de hashtag y etiquetado en artistas, entidades que colaboran. Grabación y retransmisión en streaming de las actividades realizadas, aunque puede ser un arma de doble filo. Aquellos días que ya un tiempo aciago, ¿qué pasa? Pues eso habría que estudiarlo también.
Pues por eso es un aspecto que se podría estudiar. Creación y actualización constante de páginas web. ¿Qué exponer? Historia de la peña, programación de actividades, inclusión de blogs, integración de herramientas digitales. Colaboración con instituciones y entidades educativas y culturales, como he comentado anteriormente. Digitalización del archivo histórico de las peñas, creando un repositorio online. Redes de peñas conectadas digitalmente. Creación de la plataforma, como está la plataforma en la que están conectadas todas las peñas de la Confederación. Respecto a la brecha digital, en mi peña flamenca, la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena es uno de los aspectos en los que más estamos trabajando. Estamos invirtiendo en mantener activas nuestras redes sociales en presencia, por ejemplo en Instagram, en Facebook, en X, Twitter y en YouTube. ¿Para qué? Pues para dar la máxima visibilidad a los contenidos que generamos. Tal y como afirma Manuel Jiménez Ríos, presidente de la Peña Flamenca, diferentes estudios indican que en la actualidad la media diaria de consumo audiovisual para personas de 18 años o más es de 257 minutos diarios, es decir, unas 4 horas y pico de consumo audiovisual. Por ello, si el flamenco no aparece en esta plataforma, para los jóvenes prácticamente no existe. De ahí nace nuestra apuesta, a defender y exponer el legado del maestro Mairena, usando también estas posibilidades. También está la línea del trabajo, que hemos puesto en marcha últimamente, que es el sistema NAS. Este es un sistema de almacenamiento conectado a la red, en el que nos permite tener almacenamiento centralizado, acceso fácil y compartido, en el que los socios autorizados pueden acceder también desde cualquier dispositivo al contenido. Seguridad y copia de respaldo, gestión de actividades y eventos, la fonoteca y la biblioteca de la peña. Administración también nos ayuda a que sea más eficiente, ordenando documentos contables, actas, listas de socios, estatutos, etc. Amenaza 4, pérdida de autenticidad. La presión del mercado turístico, que demanda espectáculos de fácil consumición, puede poner en riesgo la autenticidad del flamenco. Las peñas históricamente alejadas de la industria pueden verse tentadas a adaptar sus espectáculos priorizando estos formatos, lo que abre un dilema que yo considero central en la actualidad de las peñas y por extensión del flamenco. ¿Cómo mantener la autenticidad sin perder la conexión con las nuevas generaciones y los lenguajes artísticos contemporáneos? ¿Existe realmente confrontación entre ambas necesidades? Mi punto de vista, yo creo que necesariamente no hay esa confrontación. En muchos casos, la pérdida de autenticidad se percibe como una consecuencia de una adaptación superficial o meramente comercial del flamenco, que buscan atraer público, pero diluyen el sentido profundo del arte. Sin embargo, conectar con los lenguajes artísticos actuales no implica renunciar a la autenticidad, siempre que ese diálogo se realice desde el conocimiento, el respeto y conociendo las raíces. Así, bajo mi punto de vista, distingo dos enfoques de autenticidad. Una autenticidad rígida, que aspira a preservar una tradición y que la puede fosilizar. Y una autenticidad dinámica, que mantiene la tradición viva, basada en la reflexión, el criterio artístico y la apertura al diálogo. Para contrarrestar todas estas amenazas, se pueden llevar a cabo actuaciones como reforzando la identidad de la peña, en la que se convierta la sede en un espacio de referencia cultural, recuperando y difundiendo el repertorio local, el archivo histórico, la memoria de los artistas que han pasado por ella. Una programación artística cuidada, apostando, bajo mi punto de vista, por la interdisciplinariedad. Danza contemporánea, teatro, artes visuales, jazz, etc. Formación de los socios, mediante conferencias, estudios, ciclos de pensamiento. Uso de tecnología sin perder la esencia. Y poniendo en valor la dimensión social de la peña. En mi pueblo, yo se lo digo a muchas oficinas mayores, no todo el mundo ha tenido la suerte de vivir con Antonio Mairena al lado. Eso es fullería, eso no vale. Tenemos el peligro de la siguiente amenaza, como es la rutina, tenemos el peligro de caer en ella, con programaciones que se repiten cada año, sin frescura. Igualmente, el ajetreo burocrático puede contribuir a esta situación. Acciones que propongo. Renovación periódica de junta directiva. Siempre que haya para entrar, evidentemente, y que sean consecuentes con el cargo. Estableciendo límites de mandato para evitar la perpetuidad en los cargos, así como fomentar la rotación de puestos en funciones de la entidad. El objetivo no es otro que abrir nuevas ideas y puntos de vista. Participación activa de socios mediante asambleas abiertas para debatir diferentes propuestas, así como establecer diferentes comisiones de trabajo. Amenaza 6. Competencia cultural. En la actualidad es una evidencia palpable la infinidad de actividades culturales que hay. Cualquier persona que desee puede acceder de manera inmediata a conciertos, festivales, plataformas, el fútbol, todo.
Tipo de actividades que para los jóvenes suelen ser más accesibles y más atractivas. Nuestro fin no es competir con ellas, no vamos a competir con ellas. Sería plantear una utopía, pues hablamos de luchar contra casas discográficas, artistas internacionales, espectáculos de luces, sonidos, pantalla, no. No considero que sea nuestro fin, sino replantearnos nuestro papel ofreciendo en el que la actividad planteada no se base en el ocio, sino en una experiencia cultural, donde se palpe la emoción del flamenco en estado puro. Para ello se pueden hacer actividades antes y después de los conciertos como tertulias, degustaciones, presentaciones de libros, recitales comentados, explicando con un lenguaje cercano los tipos de cante, la historia, analizando la historia. ¿Vale? Todas estas amenazas no deben ser interpretadas como señales de decadencia, sino como nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar en el siglo XXI. La Peña Flamenca, lejos de ser un espacio de declive, es un lugar de experimentación cultural donde la tradición y la contemporaneidad se encuentran. El camino lógico, por tanto, consiste en convertir estos riesgos en oportunidades mediante una estrategia global que integre la identidad local, el uso inteligente de las herramientas digitales, la participación de las nuevas generaciones y una gestión sólida y sostenible. Así, en contraposición de todas ellas, las peñas flamencas poseemos muchas posibilidades para avanzar y que podemos poner en marcha con el objetivo de fortalecernos, renovarnos y conectar con nuevos públicos sin perder nuestra esencia. Hablamos de oportunidades, aunque ya muchas de ellas las he comentado anteriormente, como fomentar el turismo local, la digitalización, la colaboración con instituciones educativas, estableciendo vínculos con el tejido local, establecer relaciones con otras entidades culturales, el Ateneo de la localidad, asociaciones de teatro, de fotografía, de pintura, que se mueva todo en torno a la cultura. Establecer relaciones con otras peñas, nuevos públicos, aprovechar subvenciones de las instituciones, establecer un sistema de autoevaluación tras cada actividad, o cada mes, o al año. ¿Por qué? Porque esa evaluación, ese feedback que podemos recibir es fundamental. Lo interesante de todas estas propuestas es verlas como un todo, en ningún momento como partes aisladas, ya que constituyen la misma realidad en la que se vive en una peña. Al trabajar, algunas de ellas se refuerzan indirectamente todas las demás. Por ejemplo, el cuidado de la memoria favorece la identidad cultural. El uso de las redes sociales para dar a conocer alguna actividad influirá en la economía al acudir más gente a la peña. Y así con todas, todo está entrelazado. Por ello sería necesario, como digo, diseñar una estrategia global que aborde el enfoque de todas estas propuestas anteriormente descritas, buscando un equilibrio entre tradición y renovación. Para ir finalizando, podemos decir que el futuro de las peñas flamencas no está escrito. Hoy vivimos tiempos distintos, más rápidos, más digitales, donde todo parece ir muy deprisa. Hoy todo va tan rápido, vivimos a golpe de clic. Escuchamos música con un dedo, vemos arte sin mirarlo, pasamos de una emoción a otra sin darnos cuenta. Pero es que el flamenco no entiende deprisa. El flamenco necesita tiempo, silencio y verdad. Y ahí están las peñas, recordándonos que el arte se siente y se vive. Constituye el antídoto contra ese a golpe de clic. Es el lugar donde seguimos siendo personas, no usuarios. Mientras existan las peñas habrá un sitio donde el flamenco siga siendo lo que siempre fue. Verdad, encuentro y emoción. Y eso, por suerte, no hay clic que lo sustituya. ¿Su evolución? Pues dependerá de su capacidad para atraer a jóvenes. Usar la tecnología sin perder la esencia. De la consolidación de modelos de gestión sostenible, entre otros aspectos que ya hemos analizado. En la actualidad las peñas flamencas se enfrentan a retos muy serios, pero también tienen oportunidades extraordinarias que las convierten en entidades guardianas de un patrimonio vivo dentro de un mundo globalizado. Es por ello que para mí la síntesis final es clara. Apoyar, reforzar y revitalizar las peñas no es solo una acción dirigida hacia el flamenco, sino es una acción responsable hacia la cultura participativa comunitaria, la cual puede ser modelo que inspire a otras tradiciones del mundo. Finalizo como lo hacía el maestro Mairena en su festival de Cante Hondo, con un cante portonás, el cual representa un abrazo a la raíz y una puerta abierta a lo que está por venir. Escuchémoslo. Serían las 4 de
Muchas gracias.